Muy bien, pues buenas tardes. Estamos en el canto 10. Mira, ahí está la nieta de Alberto, la guapísima. ¿Cómo está, Jimena? Y acordaos que este es un canto muy especial. Blanca, Pedro, buenas tardes. Aprovecho para saludaros. Es un canto muy especial porque es el único en el que el pecado del que se está tratando no tiene correlato con la ética de Aristóteles. Os recuerdo que la configuración moral del infierno, y ahí tenéis el libro del marido de Pura, el libro de Carlos Cortezo de Nacal, ¿no? La estructura moral del infierno, un libro maravilloso. Ahí nos explica muy bien Carlos Cortezo que el infierno no es el infierno católico, es un infierno aristotélico y es simbólico. Mirad, el otro día que estuve en la Feria del Libro, como algunos sabéis, firmando, la chiquita que estaba en de la editorial de Vaso Roto empezamos a hablar de la Divina Comedia, porque sabía de mis clases y de mis viajes. De hecho, quiere que hagamos uno a Ítaca, que ya no ha ido y le han hablado muy bien de ese viaje, y me estaba pidiendo que lo organizara. Yo que me he cortado la coleta y ahora me piden que organice viajes. Pues estamos buenos. Y entonces me dijo que ella nunca conseguía pasar del infierno, que le encantaba, pero que no conseguía pasar del infierno. Y le dije, pero eso es porque tú consideras, me decía ella, Ángel, es que no entiendo por qué aparecen algunos personajes en el infierno con ese castigo infrahumano. Entonces le dije, es que yo creo que no te das cuenta, primero, que el infierno de Dante no es el infierno cristiano. Segundo, que es un infierno simbólico, que no es un territorio escatológico, sino que es un lugar del alma, es un lugar del alma común, es un lugar del sí mismo. Y cuando le dije lo del sí mismo, como ella estudiaba Jung, se emocionó mucho y entonces dijo, anda, creo que a lo mejor por ahí podría entenderlo. Y mira, el infierno es el lugar de la compasión. Y me pasó una sincronicidad de esas que tanto le gustan a mi amigo Ángel Arteaga, porque en ese momento, y tengo testigos, le estaba hablando del libro de Despertar el alma de Rosario Scrimieri y en ese momento apareció Rosario Scrimieri con Pura porque venían a saludarme y con la hija de Pura que también firmaba libros. Os juro que fue así, tengo testigas. Entonces, ahí es cuando esta chica de la editorial pensó, pues voy a releer la Divina Comedia, pero en esta clave que tú me das, en esta clave anagógica, en esta clave del lugar de la compasión, del lugar de la complicidad, del lugar de la comprensión del otro para poder entenderme a mí mismo, porque el otro soy yo, no somos dos. Es una manifestación de lo real que tiene distintas iridescencias, que tiene distintas facetas. Cada uno de nosotros en el ámbito cronológico somos una pequeña faceta, pero en el ámbito simbólico del sueño de Dante, vamos a decirlo así, somos, desde el testigo que contempla, desde el saxing que contempla, somos todas esas facetas. Y eso es lo que nos libera, porque al compadecernos nos purificamos y al purificarnos nos iluminamos, que son las tres graduaciones alquímicas, ¿verdad? Nigredo, albedo, rubedo, que se organizan en torno a infierno, purgatorio y paraíso. Lo digo mil veces porque no tenéis que caer en la mala costumbre que tienen los que no han mirado un poco más atentamente estas cosas de decir, el infierno, entonces es el infierno cristiano y se les castiga por ser muy malos. A ver, ¿qué tan malos han sido y de qué se les está castigando? Es un espejo de ti mismo, son facetas de ti mismo. Tienes que ver en cada uno de esos personajes un fragmentito del yo mayúsculo que somos o que queremos volver a reconstruir mediante este viaje, mediante este peregrinaje. Esa es la clave. Entonces, primera cuestión, que ya no sabemos todos de memoria. Este infierno, es un lugar de castigo, entre comillas, es un lugar de compasión, de complicidad aristotélico, en el que hay tres grandes niveles, tiene que ser el tres, el nivel de los incontinentes, que lo acabamos de dejar, luego viene el nivel de los violentos, al que entraremos dentro de un par de clases, y luego terminaremos con el nivel de los fraudulentos, de los mentirosos, de los traidores. Son los tres niveles del infierno de Aristóteles. Pero, ¿qué pasa? Que este canto 10 tan complejo, tan maravilloso y no tan complicado si se lee bien, esa es mi opinión, eh, es el único en que Dante innova, en que Dante introduce una originalidad que no podía estar en Aristóteles porque Aristóteles no puede plantearse una cuestión de tipo trascendente, de tipo que tenga que ver con la inmortalidad del alma, porque Aristóteles es un biólogo materialista griego que cree que la materia es eterna, punto final. Entonces, la introducción de este lugar de averroístas eh, barra epicúreos barra cátaros, como dice María Soresina, que ahora os plantearé,
Es una novedad porque introduce un elemento interesantísimo en el cual entramos a la derecha por una secreta calle, por un secreto sendero, en el que nos va a hablar de gente filósofa que ha tenido una serie de que se ha planteado una serie de cuestiones sobre la condición del hombre, sobre la eternidad de la materia, sobre la existencia de la vida eterna, sobre la realidad divina, que les ha dado una apertura de espíritu que Dante admira profundamente. Y a esos los llama epicúreos. Entonces os recuerdo de la última clase que para Dante esos epicúreos, junto con los estoicos y junto con los neoplatónicos, eran como las tres grandes redes, como las tres grandes familias de la filosofía postplatónico-aristotélica que se habían entregado en el mundo académico griego y luego apaciblemente cristiano y musulmán. Y de hecho las compara con las tres mujeres que van al sepulcro de Jesús a verlo, a constatar su resurrección. Quedaos con esta idea del sepulcro, quedaos con esta idea de que la vida actual tiene mucho de sepulcro, tiene mucho ¿de qué? De que estamos dormidos, de que quizá esto es más parecido a, vamos a decirlo así, a estar muertos que a tener una realidad espiritual impresionante. Bueno, todo eso tenemos que investigarlo y lo vamos a investigar eh, releyendo un fragmentito que vimos el otro día de la Vita Nueva y que os quiero volver a plantear. Primera cuestión. Entramos en el canto 10 y entramos por un secreto calle. Esto es fundamental. Entramos por un secreto calle, o sea, entramos por una vía mística, entramos por un plano simbólico que necesita de un maestro y necesita de una comprensión particular para ser entendido. Es un secreto calle. Y por eso le pregunta si él podrá ver todas estas cuestiones. Pero es que además giramos hacia la izquierda y eso es fundamental. El hecho de que no giremos hacia la izquierda, sino que giremos hacia la derecha y cuando salgamos del canto, como veremos dentro de una hora, efectivamente sigamos nuestro camino a la izquierda. Es la primera vez en el infierno que giramos a la derecha. Y la derecha, desde un punto de vista simbólico, es siempre un valor positivo, porque es lo diestro, no lo siniestro. Y en el infierno es todo siniestro, menos, qué curioso, este canto, y cuando veamos el canto de su maestro, el canto 15, Brunetto Latini, que se conectan los tres, el canto de Paolo e Francesca, el canto de la Pietà, el canto de Farinata degli Uberti, que es el canto de el canto de la virtud y de la salud con el canto de su maestro, este amor, salus, virtus, conforman una tríada, conforman una trinidad que os explicaré en su momento y de la que os escribiré un artículo en donde se corrobora clarísima, fehacientemente, que el infierno es el lugar de la compasión, es el lugar de la pietad, es el lugar del amor, de la salus y de la virtus. Imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fijaos lo que os lo releo porque hace tiempo que no lo vimos y quiero que entremos en esto para cuando lleguemos a Cavalcanti. Mirad, Convivio 3, 22, cuando dice, ¿no? Los estoicos, los peripatéticos, los epicúreos, dice, las tres sectas de la vida activa, es decir, los epicúreos, los estoicos y los peripatéticos, que van al sepulcro, es decir, al mundo presente. O sea, nosotros estamos en el mundo presente, es decir, en el sepulcro. ¿Tú ya te habías dado cuenta de que estabas en el sepulcro? ¿Tú ya te habías dado cuenta, vamos a decirlo de manera menos trágica y menos angustiosa, tú ya te habías dado cuenta de que estás dormida, de que estamos dormidos? ¿Tú ya te habías dado cuenta de que este es el gran teatro del mundo? ¿Tú ya te habías dado cuenta de que la vida es sueño? ¿Te has dado cuenta ya de que vamos, de que estamos en el sepulcro? Es decir, el mundo presente, que es el receptáculo de las cosas corruptibles. Todo aquello que es corruptible, Dante en el Convivio lo llama sepulcro. Por lo tanto, todo aquello que va a morir es porque ha nacido. Pero lo que no ha nacido, esta es la buena noticia, esta es la buena nueva, este es el Evangelio, no puede morir. Fijaos, receptáculo de las cosas corruptibles. Y preguntan estas tres mujeres que se corresponden con epicúreos, estoicos y peripatéticos, y preguntan por el Salvador, es decir, por la bienaventuranza, por la buena noticia. Y no lo hallan, mas encuentran a un joven con blancas vestiduras, el cual, según el testimonio de Mateo, dijo, el ángel de Dios descendió del cielo y una vez que vino, volvió la piedra y se sentó sobre ella, y su vista era como relámpago y sus vestiduras eran como de nieve. Y acordaos lo que les dice el ángel. ¿Qué buscáis? No está aquí.
Eso, recuerdo que tuvimos una conversación, Rosario Pura y yo, en la Feria del Libro sobre ese no está aquí, que tiene que ver con esa vida corruptible. Lo real, lo que no ha nacido, no está aquí, porque lo que está aquí, está, no es. Nosotros somos y estamos por un tiempo, pero cuando dejemos de estar, dejamos de ser. ¿Estamos seguros de eso? Esa es la pregunta que se hace Dante en un contexto, además de estos epicúreos, estos averroístas, estos filósofos naturales que niegan la inmortalidad del alma individual. Y ya sé que ahí me voy a meter en un terreno muy pantanoso, pero os aviso para que os pongáis el cinturón de seguridad, que no pasa nada. Entonces, os recuerdo que vimos, como le gusta tanto a Matilde, lo vuelvo a poner, que vimos la cúpula del baptisterio y todos los mosaicos en donde el Dante niño ya tenía una catequesis sobre lo que iba a ser esa resurrección de los muertos e incluso esos sepulcros que luego él pinta, ¿verdad?, con sus versos maravillosos en el canto 10. Es que los tenía en casa, los tenía en el baptisterio a 150 metros de su casa, ¿no? Entonces nos encontramos con Farinata del Giuberti y acordaos de que Farinata del Giuberti, este gran político que murió en 1264, un año antes de que naciera Dante, por tanto no se podían conocer, pero Dante tiene un recuerdo de él en virtud de su familia, que eran sus enemigos, y en virtud de que había sido un gran gobernante y que tuvo de hecho unas acciones extraordinarias desde el punto de vista del bien común, de las que él mismo se jacta o se enorgullece y que ahora comentaremos. Pero antes de eso, vamos a repasar brevísimamente quién era Farinata del Giuberti. Su verdadero nombre, Manente del Giuberti, nació en Florencia en 1212, en el seno de una de las familias más antiguas y miembro conspicuo del partido gibelino. Ya sabéis que estaban los güelfos, más papales, y los gibelinos, más imperiales. En aquel momento está en pleno apogeo, evidentemente, Federico II, que está enterrado entre los epicúreos, ¿no? Y todos los del partido gibelino estaban apoyados por Federico II, que era el gran emperador, era el rey de Sicilia, era, bueno, tenía media Italia más media Europa, estaban a su servicio, construyó ese gran ashram maravilloso, ¿no?, que luego os pondré una foto de Castel del Monte, que tanto le gusta a María Luisa, al que fuimos, ¿no?, que era una especie de ashram filosófico, teológico, heterodoxo, poético, en donde se concitaban todas las ciencias del momento. Supongo que no se le olvida a María Luisa el buen rato que echamos allí, maravillosísimo, ¿verdad? Volveré sobre ello porque me parece muy importante, porque es que aquí está Federico II. Y Federico II, que sepáis que es uno de los personajes a los que más admira Dante. Por eso, en una clave estrictamente ortodoxa cristiana, dices, pero entonces, si es una persona a la que tanto admira, ¿por qué la condena en el infierno Dante? Pues que la salve. Es que no van por ahí los tiros, es que son facetas de uno mismo. Esa es la clave. Y lo que tenemos que hacer es comprender qué hace Farinata, qué hace Cavalcante, el padre de Cavalcanti, y qué hace Federico II en estos sepulcros epicúreos. Bueno, Farinata, un gran gobernante, encabezó activamente la política de su bando, participó en las luchas civiles que destruyeron la ciudad durante la primera mitad del siglo XIII y posteriormente también. Cuando muere el emperador, claro, los güelfos recuperaron el control porque se quedaron sin un valedor y entonces los Uberti fueron expulsados de la ciudad. Farinata se refugió en Siena y con Manfredo de Sicilia, el hijo natural de Federico II, organizó un gran ejército, acordaos, 1260, 4 de septiembre, la batalla de Montaperti, en la que recuperó el poder. Pero ¿qué pasa? Y esto, como va a salir luego en el texto, os lo voy a contar, que en realidad no fue una victoria de gibelinos contra güelfos, fue una victoria de sieneses, que se la tenían guardada, siempre la han tenido, ¿verdad?, contra florentinos. De hecho, Manfredo, en esta batalla, cuando entra en Florencia, decide que quiere derribar todas las casas de sus enemigos, todas las casas de los güelfos. Y Farinata se le opone, se pone en pie y argumenta que antes que güelfo o que gibelino hay que ser florentino, que es lo que él era, y que por tanto no se puede producir una catástrofe tamaña porque luego la venganza será peor. Y entonces él, veréis que en los versos 90 y siguientes todavía recuerda esa hazaña y se jacta de ella ante Dante. Pero este es el momento de la gran victoria de Farinata, que durante esos 4 años, que coinciden justo con el con el inicio, perdóname por el catarro que tengo,
que coinciden con el nacimiento de Dante, 1500, 1265, la muerte de Farinata, 1264. O sea, por un año no se conocieron. En cualquier caso, se opuso y lo recuerda en los versos 91 a 93, que luego volveré a leer, pero que os leo ahora en italiano. Io fui solo laddove sofferto fu per ciascun di torre via Fiorenza colui chi la difesi a viso aperto. Yo defendí Florencia para que no la tirasen por tierra entera, ¿no? Entonces muere en 1264 y en 1266 en Benevento, en la batalla de Benevento, Dante tiene un añito, pero luchan sus abuelos y su familia, los güelfos recuperan el poder y expulsan a todos los gibelinos. Pero hacen algo más que tiene precisamente que ver con esto que os estoy contando y que se ve muy bien aquí en este cuadrito en que vemos cómo era Florencia antes de la batalla de Benevento. Espero que lo veáis bien, mirad. Eh, aquí tenéis la piazza de la Signoria, que como veis está toda llena de casas, ¿lo veis, no? Está toda llena de casas. La mayoría de estas casas eran las casas de la familia de los Uberti, que eran unos grandes aristócratas que tenían sus casas pues en el mero mero, las tenían en el centro. ¿Qué hicieron los güelfos cuando recuperaron el poder? Regresaron a Florencia, expulsaron a los gibelinos, los mandaron al exilio, a 3 de sus hijos les cortaron la cabeza, al propio Farinata lo sacaron de la tumba y lo echaron al río, o sea, unas burradas increíbles, mandaron destruir todas las casas de los miembros de la familia de los Uberti. Algún biógrafo de Dante cuenta cómo seguramente él de niño, porque él vivía muy cerquita, ya sabéis dónde vivía Dante con respecto a la Piazza de la Signoria, que no era piazza ni era nada, era un conjunto de casas que derribaron y prohibieron edificar. Y sobre ese solar es por lo que ahora llamamos Piazza de la Signoria, pero no tiene de piazza nada, es un solar de casas de Farinata. Y entonces seguramente estos biógrafos imaginan, ¿no? Marcos Santagata, en su libro sobre Dante, lo imagina paseando por aquí, todavía viendo los cascotes de las casas de los enemigos de su familia que habían sido destruidas y sobre las cuales simbólicamente se echó sal y se prohibió edificar, y con el tiempo ese solar se convirtió, bueno, pues en el centro neurálgico de la ciudad, a la que ahora todos vamos y nos hacemos fotos, y el, ahí se instaló el David de Miguel Ángel hasta 1904, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenéis cómo era la Florencia antes de la batalla y aquí cómo quedó después de que se destruyera, aquí la Loggia, aquí los Uffizi, aquí el Palazzo Vecchio, eh, cómo quedó la plaza una vez, bueno, que no es plaza, cómo quedó este descampado una vez que se derribaron y se llevaron todos los cascotes de Farinata. Pero esta es la idea, ¿no? Este es el encuentro con Farinata. Entonces, claro, ¿quién es Farinata para nosotros? ¿Qué representa? Yo me he hecho un cuadro que os comparto, siguiendo con lo de las 4 lecturas, ¿no? La literal, la alegórica, la política, la analogía. Acordaos que lo hicimos con Beatrice, ¿no? Pues hay una Beatrice Portinari, que nació en 1266 y murió en 1292 y que está enterrada en la Chiesa dei Cerchi, en la misma calle de Dante, y que hemos estado en su sepulcro muy emocionados, etcétera, y tengo un artículo sobre eso. Y luego está la Beatrice Celestial, que es con la que se va a encontrar Dante en el canto 30 del Purgatorio. Muy bien. ¿Quién es Farinata? Pues también vamos a hacer una lectura en 4 dimensiones. La lectura literal, Farinata del Giuberti, político gibelino, que nace en 1212, seguidor de Federico II, gobernante de la ciudad hasta su muerte en 1264, y tras la derrota de Benevento en 1266 es sacado de su sepulcro, fijaos que ahora está en un sepulcro y se yergue, sale del sepulcro, fijaos que esta idea creo que es muy significativa por parte de Dante, a él lo sacan de su sepulcro, lo tiran al río, tiran lo que quedaba de él, lo tiran al río y a 3 de sus hijos les cortan la cabeza, y a todos los demás miembros de la familia, aparte de destruirles sus posesiones, les impiden para siempre el regreso a Florencia. O sea, justo lo contrario de lo que él hizo en Montaperti 6 años antes, cuando le ganó la batalla, ayudado por Siena, a los güelfos. Este es el político literal, el personaje literal histórico, que Dante conocía de oídas. Bien, ¿quién es el personaje alegórico? El personaje alegórico es este epicúreo, que es la verdadera imagen del estoicismo, porque, bueno, ya veréis cuando lleguemos al verso en que dice
que le tenía desprecio profundo al infierno, como si él no pintase allí nada y no le importase nada el infierno, del cual no se interesa, de lo que se interesa es de su ciudad, de Florencia, y de por qué los ciudadanos siguen peleándose unos con otros de manera cainita. Y se lo pregunta a Dante, dice, cuando vuelvas, intenta saber por qué seguimos peleándonos de esta manera cainita, ¿no? Y recordad que lo reconoce porque el acento lo delata, el acento toscano, con la gorja, ¿no? Y con la jola, ¿no? La janucha, delata a Dante, que habla con esas aspiraciones. En español sería parecido a un andaluz muy cerrado, ¿no? Y es el ejemplo de la grandeza de la razón humana, que es libre para cuestionarse las preguntas trascendentes y para inquirir sobre la condición humana y divina de lo real. Ese sería el nivel alegórico. El nivel ético o político es la imagen del buen gobernante, al que Dante llega un momento en que va a admirar. Al principio se las tiene tiesas y se pelea, ¿no? Pero llega un momento en que le admira. Entonces, la imagen de ese personaje, de ese prócer que persigue el bien común y que ama a la patria. Eso se ve muy bien con el amor a la lengua toscana, o tu tosco que parlar tosco, ¿no? El amor a la lengua toscana, el amor que siente por la ciudad, que no le importa nada el infierno, que solo en cuanto que ve a Dante le pregunta por la ciudad y cómo van las cosas, etcétera. Y luego el orden político imperial, porque para Dante en el Monarquía, que está escribiendo precisamente en estos momentos y abandona porque se mete de hocicoz con la Divina Comedia, plantea que la solución de las dos espadas, es decir, que el Papa se ocupe de las cosas espirituales y que el emperador se ocupe de las cosas temporales, podría traer la paz a la República, la paz a lo que entonces se llamaba todavía la cristiandad. Y claro, aquí me sumo a María Soresina, en cuya interpretación anagógica lo plantea, esto es de María Soresina, pero yo estoy de acuerdo con ella, creo que vosotros podríais estarlo también, se lo plantea como el gran buscador de la verdad. ¿Veis que es una faceta nuestra? Como un libre pensador, como un heterodoxo, ¿vale? Como un hereje, que no se contenta, y esto lo dice María Soresina citando el libro de Job, y los que hicisteis el libro de Job conmigo os estaréis acordando, que no se contenta con saber de oídas, sino que quiere experimentar. No se contenta con dar un cabezazo ante un dogma o una fe o un grupo o un correlato moral, el que sea, sino que quiere comprender y quiere aprehender la realidad por sí mismo. Y esa valentía del libre pensador, del heterodoxo, es la que tanto admira a Dante por una razón muy sencilla. Porque Dante, lo vamos a ver enseguida, como Cavalcanti, eran librepensadores, eran filósofos naturales y tenían una relación complicada con la religión, digamos, como diría Ken Wilber, mítica o mágica, que es la que se llevaba en aquella época. No era una religión racionalizada, pasada por la razón, ni, ni mucho menos. Entonces, ellos, claro, en esas, digamos, creencias míticas o mágicas, pues evidentemente no creerían y en ese sentido se les consideraba ateos. A lo mejor eran unos ateos o agnósticos con una espiritualidad mucho más profunda que la de muchos que se considerasen católicos ortodoxos, pero ese es otro tema que no corresponde ahora, pero sí la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con este bueno de Farinata. Acordaos que ya vimos cómo a Dante le delata el acento y eso remite al fragmento del Evangelio de Mateo en que también a San Pedro le delata el acento galileo en cuanto que abre la boca y además usa la misma expresión, la tua locuela ti fa manifesto. ¿Os acordáis que esto ya lo vimos en clase, no? Fijaos, la tua locuela ti fa manifesto. Dante, que se sabe la Biblia de memoria, sabe de memoria en Mateo 26, 73, nan et locuela tua manifestum te facit. Se lo sabe de memoria y por eso usa locuela, que en italiano funciona igual que en latín. Nosotros diríamos tu acento te ha delatado, ¿no? Tu manera de hablar, tu parla, te ha delatado, tu fabla, dirían a lo mejor en Aragón, ¿no? Te ha delatado, ¿no? Entonces, se encuentra con alguien, fijaos, avea già il mio viso nel suo fitto, ed él sergea col petto e con la fronte como avesse l'inferno a gran dispitto. Este es un verso extraordinario, memorable. Fijaos que es el 3-6 es 9, ¿no? Y el 3-4 es 7, 7-9. Siempre que estamos jugando con el 7 y con el 9,
Dante tiene un sentido de la composición impresionante. Es como si viésemos la resurrección del ateo. Es como si lo viésemos salir de la tumba, que es una tumba que no tiene la parte de arriba, está abierta. Entonces, al oír hablar en toscano, se yergue. Claro, hablaban en toscano Dante y Virgilio. Esto sí que es una cosa bien rara, porque Dante sabía latín perfectamente. No sabía yo que Virgilio le daba al toscano. A lo mejor le daba al toscano al Chianti, pero no sé yo, o al tal, pero no sé yo si le daba a la par la toscana. Entonces esto es muy gracioso, porque aquí vemos que Dante y Virgilio van hablando en toscano cuando pasean, y lo que hace Dante es transcribir directamente sus conversaciones. Entonces, es buenísimo, porque entonces Farinata los oye y se yergue. Y fijaos, dice, fijado en él había ya mi vista, y él se erguía con el pecho y con la frente, fijaos qué manera de erguirse, cómo se levanta, ¿no? Dice, como si despreciase al mismo infierno, como si al infierno le tuviera un gran despecho, literalmente, ¿no? O sea, como si se hiciera un sombrero con el infierno, no le importa nada, le importa tres leches el infierno, no va con él. Él está en otra movida, él está en otra dimensión de la realidad. Es impresionante. Farinata es uno de esos grandes personajes de la Divina Comedia. Nos vamos a encontrar con 6 o 7 en cada reino, maravillosos, inolvidables. Ya vimos a Francesca, ahora vemos a Farinata, veremos a Brunetto, veremos a Ulises, veremos a Margente, a Ruggiero. Pero, como os decía un día, y si no os lo dije en estas clases, lo dije en otras, fijaos, Tolstoy, ¿no? Qué grande, un gran maestro, ¿no? Tolstoy en Ana Karenina describe a los personajes de manera sensacional. Si habéis leído a Ana Karenina, nunca se os olvidará, no ya Ana Karenina, sino el marido, que tiene una composición moral impresionante. Pero ¿cuánto necesita Tolstoy para construir a ese personajazo del marido de Ana Karenina? Pues 50 páginas. Y Dante te construye a Farinata con 30 versos, o a Ulises, o a Francesca. O sea, esa capacidad de, en 30 versos, crear un personaje inolvidable, yo solo la he visto en Dante, ni siquiera en Homero, ni siquiera en Homero. Es una cosa verdaderamente que se salta todas las capacidades humanas. Es impresionante. Entonces, como si el infierno le importase tres narices, nos viene a decir Dante Alighieri. El animoseman del duca e pronte mi pinser tra le sepulture a lui dicendo le parole tue si en conte. Entonces, como él quería ver a Farinata, porque ya le había preguntado a Chaco, ¿os acordáis, no? Le dijo, oye, hay gente, hay buena gente aquí, gente magnánima. Va a repetir lo de magnánimo, no se os olvide. Magnánimo en sánscrito es Mahatma, alma grande, magnánimo, Mahatma. Entonces, un magnánimo ya lo está canonizando y resulta que están en el infierno. Dice, oye, hay aquí gente magnánica porque yo sé de gente muy buena y querría saber si están aquí. Y entonces le dijo Chaco, pues mira, te vas a encontrar con Farinata y te vas a encontrar con tal y con cual y nos los iremos encontrando. Entonces, Virgilio ya sabe que él quiere hablar con Farinata. Entonces, lo acompaña, lo lleva de la mano y las valientes manos de mi guía me empujaron a él entre las tumbas, diciendo, sé comedido en tus palabras. O sea, habla comedidamente. Porque aquí va a haber una lucha de dos titanes, que además representan dos facciones políticas. Dante era hijo de güelfos, luego fue expulsado por los güelfos negros porque él era güelfo blanco, y después de la batalla de la Lastra, de la que os hablaré dentro de 10 minutos, ya ni güelfo ni gibelino, solo florentino, y a veces ni siquiera florentino, solo filósofo, solo amante de Sofía, amante de la sabiduría. Entonces, como sabe que él quiere ver a Farinata, le dice, oye, contente que tus palabras sean comedidas. Comío al pie de la sua tomba fui, guardándome un poco, e poi, quasi sdegnoso, mi dimandò, chi fuor li maggior tuoi? O sea, de repente Farinata se yergue, ¿verdad? Y ve a pasar a este mozalbete, para él sería un joven, ¿no? De 35 años, al que no conoce, pero quizá los rasgos le suenan, porque Florencia era un pueblo, se conocían todos, sobre todo de ciertas clases altas. Farinata era de una clase superior a Dante, y el propio Cavalcante, que ahora veremos que eran consuegros, ahora os explicaré, también eran de clase superior, pero a lo mejor le suena a la cara, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿y este que viene aquí? ¿Este quién es? Y entonces le mira
yo que de obedecer, dice, como al pie de su tumba, cuando al pie de su tumba me encontrara, él me miró un poco y casi desdeñoso, me preguntó, oye, guapo, ¿y tú de quién eres? Es lo que a mí me preguntan en el pueblo. A mí no me conoce nadie en mi pueblo y cuando voy al pueblo ven un señor al que no conoce y dice, ¿y tú quién eres? Y entonces digo, es que yo, ¿tú de quién eres? Digo, es que yo soy hijo de Ramón Guinea. Y entonces me dicen, hombre, Angelito, ¿qué tal está Ramoncito? O sea, yo soy Angelito y mi hermano es Ramoncito porque mi padre era Ramón y mi tío Ángel. Entonces me preguntan por mi hermano, Ramoncito, porque yo soy Angelito, pero tengo que decir que soy el hijo de Ramón Guinea porque si no seré un forastero que se ha perdido o que ha ido a buscar aceite o pistachos o a ver a la Blasa, no lo sé bien, ¿no? Porque a lo mejor había ido a saludar a la Blasa, que también es un muy buen plan en mi pueblo. Entonces, o sea, ¿tú de quién eres? ¿No? Dime, niño, ¿de quién eres? ¿Quiénes son tus mayores? Io, que era d'ubbidir desideroso, non gel celai, ma tutto gliela persi, ondei levò le ciglia un po' in sus. O sea, esto es buenísimo, esto enarcó las cejas, como diría Eduardo Mendoza en Sin Noticias de Gur, ¿os acordáis? Dice, entonces Gur enarcó las cejas, ¿no? Y se cachondea con la expresión enarcar las cejas. Bueno, pues dice yo que estaba ansioso de obedecerle, no le oculté, sino que se lo dije. Y él, cuando le dije, soy de los Alighieri, claro, él arqueó las cejas, enarcó las cejas, se echó un poco para atrás y dijo, caramba, pero si estos son mis peores enemigos. O sea, están hablando el gobernante de Florencia unos años antes de que naciera Dante, cuando había expulsado a sus abuelos, y luego sus abuelos un año después de que naciera Dante, que habían expulsado, ya no a Farinata, porque lo tiraron al río el cadáver, pero sí a sus hijos, los mataron y a la familia, y destruyeron las casas, y aquí eh, apareció la Piazza de la Signoria, ya digo, en el descampado, y entonces se están enfrentando dialécticamente dos toscanos en dialecto toscano, que aquí el grabado de Doré maravilloso, como se yergue, ¿no? Como resurge, ¿no? Farinata es impresionante. Y, y van a hablar de lo único que le interesa a Farinata, que es de Florencia, el amor por la ciudad. Eso es lo que le tiene a Dante conmovido, a Dante escritor, que este hombre, aun siendo enemigo de la familia, fue un gran gobernante, se preocupó por el bien común, evitó que destruyeran las casas de sus familiares, hubiera sido la suya propia, y fue un gran gobernante a pesar de estar en la facción contraria, ¿no? Entonces le dijo, una vez que enarca las cejas, que lo reconoce, le dice, hoy dice, fieramente furo avversi a me e ai miei primi e a mia parte, sí que perdue fiate li dispersi. O sea, entonces dijo, con fiereza tus abuelos, tu familia, tus antepasados me fueron adversarios. Y a mí y a mi partido. Y así hasta 2 veces tuve que expulsarles. 2 veces tuve que expulsarles. Una, cuando quisieron tomar el poder tras la muerte del emperador, y otra en la batalla de Montaperti, que les di pal pelo afiliándome, ayudándome al partido gibelino de los sieneses con Manfredi, el hijo de Federico II. Él ya no sabe que en el 66 le dieron el pal pelo porque él ya había muerto. ¿De acuerdo? Y entonces dice Dante que se ofende un poco, porque claro, está hablando este tipo, está hablando mal de su familia. Y entonces Dante aquí se protege y dice, sei furcacciati e tornar doñe parte, riposo io lui. O sea, le dije yo, si les echaste, dije, ahí faltan 2 comas, regresaron cada vez. Si les echaste, o sea, si perdieron la guerra, 2 veces regresaron porque Dios 2 veces volvieron volvieron a ganar en Benevento y en Montaperti. De hecho, en Montaperti luchó Dante. Montaperti es la primera vez que Dante y la última que Dante va a una batalla, porque a la de la Lastra ya se negó a ir. Esa historia os la tengo que explicar después cuando lleguemos. Pero aquí Dante está un poco dolido, porque claro, están hablando mal de su familia, ¿no? Dice, si les echaste ellos, volvieron en cada ocasión, una y otra vez. En cambio, los vuestros, tal arte, fijaos que usa arte para el regreso, arte como la capacidad de poder volver del exilio. Lo que no sabe Dante, personaje, pero sí sabe Dante, autor, es que él tampoco conoce ese arte de regresar y será Farinata el que le haga la profecía
de que en menos de 50 lunas, es decir, en 4 años, perderá toda posibilidad de regreso porque va a ser expulsado, va a ser exiliado de su ciudad, cosa que tú y yo sabemos, cosa que Dante autor sabe, pero el personaje de Dante no lo sabe porque está en abril de 1300 y todo eso no ha pasado, se está tramando ahora. Y Farinata sí lo sabe y se lo va a profetizar. Ya sabéis el juego que dan las profecías a lo largo de la Divina Comedia. Esto ya lo sabemos todos. Esta es la primera gran profecía, ¿no? Que culminará con las de Cachagüida, con su abuelo, en el canto 16 y 17 del Paraíso, que se relacionan mucho con esta historia de Farinata, la profecía de Cachagüida. Bien, seguimos leyendo. O sea, cuidado, tú les echaste, pero ellos volvieron. En cambio, los tuyos, porque ella había muerto en 1264, los tuyos no conocieron bien ese arte. Y eso es como si le hubiera dado una patada al orgullo total y al amor de Farinata, porque eso le ha dolido mucho, que sus herederos, que sus descendientes no hayan podido, no hayan sabido regresar. Le duele muchísimo. De hecho, le va a preguntar a Dante cuál es el sentido de ese caínismo, ¿no? Ahí se queda muy dolido Farinata. Y mientras Farinata se duele y se conduele de las palabras de Dante, que es como chupatesa y vuelve que tengo otra, ¿no? Hay un silencio. Fijaos cómo está organizada eh, todo el canto, ¿no? Primero, entramos en la ciudad de Dite, en la necrópolis de los epicúreos. El epicureísmo no es ningún pecado de la Iglesia Católica, es una variante filosófica junto con los peripatéticos y los estoicos, tal como nos lo dice Dante en el Convivio. El averroísmo sí que podría estar más condenado y ahora os comentaré un poquito. Pero el epicureísmo es una filosofía. Anterior al nacimiento de Cristo ya me contaréis qué podían ellos pensar de nada que tuviera que ver con el dogma cristiano. ¿Vale? Esta es la primera cuestión que tenemos que indagar. Entonces, entramos en la ciudad de Dite con estas necrópolis de los epicúreos, dentro de la cual se nos objetiva, eh, se nos manifiesta la tumba de Farinata. Pero resulta que Farinata no está solo, sino que comparte pisito, es un roommate o un room, habría que decir aquí un compañero de tumba, ¿verdad? Debería estar tan caro todo en la ciudad que tenían que compartir piso. Entonces Farinata está con su consuegro, porque Cavalcante dei Cavalcanti, el padre del mejor amigo de Dante, había casado a su hijo, Cavalcanti, el amigo Guido Cavalcanti, con Biche, con una hija de Farinata. Y estaban casados. Sabéis que Cavalcanti, ahora os voy a hablar mucho de él, Cavalcanti nació en 1250, justo el año que murió Federico II, y que era el apogeo de Farinata, que gobernaba la ciudad pues desde el 36 mínimo, ¿no? Con 24 años ya empezó a ser un gran gobernante. Y casaron estos dos amiguetes, que los dos eran epicúreos, los dos eran racionalistas, los dos eran librepensadores, los dos eran buscadores por libre, agnósticos. No, esa palabra es un anacronismo, no se podría usar en la época. Se hablaría como mucho de filósofos naturales, herejes, con cuidado, porque claro, está heterodoxos, pero en fin, eran amigos. Y los dos tenían este tipo de planteamientos filosóficos y doctrinales. Entonces decidieron casar a sus hijos, a Biche y a Guido, los casaron y por tanto ellos eran consuegros. Bueno, pues ahora emerge el consuegro. O sea, Farinata acusa el dolor de lo que le ha dicho Dante, oye, pues los míos supieron volver y los tuyos nunca aprendieron ese arte. Cuando Dante tampoco va a aprender ese arte y se lo va a decir Farinata cuando termine la parte de Cavalcanti, que se mete en medio del diálogo entre ellos dos. Desde el punto de vista de la composición, este canto es magistral por completo, magistral, ¿no? Entonces, emerge otra figura, y está bien que la conoce Dante. El susto que se pega no es para contado. Pero es que ¿sabéis por qué emerge? Porque Cavalcante, el consuegro de Farinata, por la voz, conoce a Dante. Y aquí hay una cosa bellísima que tiene que ver con la amistad poética con los Fedeli d'Amore, que aparece en el canto 3 de La Vita Nueva, que ahora vamos a releer, ya dimos una clase sobre esto, pero hoy conviene leerla en clave cavalcantiana. Y es que el padre de Cavalcanti, cuando oye la voz de Dante, dice, ostras, si está Dante, está mi hijo, porque eran uña y carne, eran íntimos amigos. De hecho, para Dante era su hermano mayor, era un poco su maestro, era el que había traído a Florencia el Dolce Stil nuevo que había
partido, ¿no?, de Bolonia, del abogado Guido Guinizelli, el de Alcor Gentil, ¿no?, que alguna vez hemos hablado ya de él, y eran como los tres grandes, Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti y Dante Alighieri. Y luego todos los demás, Fedeli de Amore, todos los poetas, muchos de los cuales nos los vamos a encontrar en el Purgatorio, no os preocupéis, y en el Paraíso. Pero la cuestión es que el padre de todo este gran movimiento del Dolce Stil Nuovo, los Fedeli de Amore, era Cavalcanti, Guido Cavalcanti. Y ellos tenían unas conversaciones impresionantes y unos diálogos. En el último, en el último ejemplar de la revista Mirlo, que algunos estáis suscritos, como Alberto me consta, y no sé si alguno más, de Óscar Esquivias, hay un diálogo, y Isabel también, hay un diálogo, hay una serie de poemas que aparecen en Cavalcanti y en Dante que se van contestando unos a otros, y uno de ellos me pidió Óscar que lo tradujese yo. Y es un diálogo precioso sobre la posibilidad de una hermandad poética y amorosa, muy bello, ¿no? Y es muy interesante esto, o sea, Cavalcante padre oye la voz de Dante, lo reconoce y dice, bueno, si he oído a Dante, aquí está mi hijo, porque es que eran uña y carne, están juntos. Cavalcante está muerto, pues imagina que están juntos. Entonces se levanta, se yergue. Fijaos cómo vamos a ver cómo lo dice Dante, porque el susto que se pega es impresionante. ¿Y por qué se pega el susto? Os lo voy a explicar ahora dentro de un minuto. Mirad, dice así. Alor surse a la vista scoperchiata un'ombra, lungo questa infino al mento. Credo que será in ginocchie levata. Se levantó sobre sus rodillas. Del mismo sepulcro, ya digo, eran roommates, pagaban el alquiler a medias del sepulcro ahí en el Hades, ¿no? Surgió entonces al borde de su foso una sombra al lado de Farinata que emergió hasta la barbilla, fino al mento, hasta la barbilla. O sea, se asomó así. Creo que estaba colocado, puesto sobre sus rodillas, porque solo se le veía hasta la barbilla. El otro se le veía todo del ombligo para arriba, ¿verdad? También aquí hay un detalle muy pulcro, muy hermoso. Claro, estas gentes estaban desnudos. Entonces, de esta manera lo que consigue Dante es mantener la dignidad tanto de Farinata, que al vérsele, digamos, de ombligo para arriba, pues mantiene una dignidad casi romana, ¿verdad? Y al Cavalcante padre solo asoma así como la cabecita un poco, porque ha reconocido a Dante y quiere saludarlo. Muy bien. Y dice, d'intorno mi guardo, come talento avesse di veder saltri era mec. Uy, qué dolor, lo he notado yo, imagínate Dante, qué dolor cuando escribió este verso, niñas. Qué dolor, creedme, qué dolor de Dante Alighieri cuando escribió este verso. Fijaos lo que dice. Os lo voy a volver a leer. D'intorno mi guardo, come talento avesse di veder, saltri era meco. Miró a mi alrededor, cual si tuviese el propósito de ver junto a mí a otro. ¿A qué duele? ¿Veis cómo duele? ¿Por qué duele? Voy a parar aquí un segundo. Cavalcanti, estamos en abril de en la historia, en la narración, en el poema, estamos en abril, Semana Santa de 1300, ¿vale? Marzo de 1300. Cavalcanti ha sido condenado por un bando, o sea, bandido, al exilio, por esos líos políticos que gobiernan o que desgobiernan, por mejor decir, la ciudad de Florencia desde hace unos años, entre los güelfos negros y blancos. O sea, una vez que acaban con los gibelinos, ahora se pelean entre ellos. Esto es muy italiano. Esto llevan así 3000 años, o sea que no os sorprenda nada, ¿no? Desde Rómulo y Remo, así empezaron. Y no han terminado, siguen igual, ¿no? Con el caínismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que Cavalcanti es expulsado de la ciudad, es condenado con un bando. ¿Y sabéis quién firmó ese bando? Pues lo firmó un tal Dante Alighieri, que era el prior en ese momento, durante esos meses, del gobierno de la ciudad. Tengo muy hablado, no sé si nos está hoy escuchando aquí o lo hará luego en diferido Rosario Scrimieri, porque fue ella la que me dijo, mira Ángel, ¿sabes quién es la sombra de Dante? En términos jungianos, ¿no? Me dijo, la sombra de Dante es Cavalcanti. Y Dante se murió con la angustia de haber matado a Cavalcanti.
¿Por qué digo haber matado a Cavalcanti? Porque cuando Dante firma ese bando y convierte a su mejor amigo, con el que había tarifado por un tema que ahora os explicaré, amoroso, no por una chica, sino filosóficamente, ahora os lo explico. Cuando Dante firma ese bando, Cavalcanti se va al exilio y coge la malaria. Y esa malaria, aunque luego vuelve a Florencia, termina con su vida a los 50 añitos. Fijaos que luego, qué paradoja, Dante va al exilio, 20 años, pero también estando en Ravenna, ¿verdad? Tiene que ir a Venecia de juez de paz y en la laguna, la palude, ¿no? El paludismo, laguna es palude, ¿no? En la laguna coge la malaria y muere el 13 de septiembre del 21 en Ravenna y es enterrado en la iglesia de San Francisco de malaria, igual que su amigo, él con 56 años, su mejor amigo con 50. Y Rosario siempre me dice, Ángel, Dante vivió toda la ausencia de Cavalcanti como su propia sombra. Él se sentía culpable. Él se sentía culpable porque era su mejor amigo y es el que le había enseñado a escribir. O sea, el Dante que nosotros leemos con pasión, con esa capacidad poética que tiene, lo ha aprendido todo de Cavalcanti. También leyó a Bonicelli, también leería, claro, a Ovidio, a otros en latín, a Virgilio, pero el toscano del Dolce Stil Nuevo lo bebe de Cavalcanti. Esta es la clave, ¿no? Entonces, cuando de repente él ve, o sea, él imagina en el infierno al Padre, que según se yergue, sabe que si ahí está Dante, tiene que estar al lado su mejor amigo, que es su hijo, ese momento le tuvo que doler la mano al escribirlo. Se le tuvo que necrosar de dolor el alma al escribir eso. Y fijaos el momento de excitación, de duda que tiene Dante, porque se queda paralizado. Es como cuando a nosotros a veces, a lo mejor, yo qué sé, nos hacen una pregunta y nos pillan, eh, pues que no sabemos, o nos sorprende la pregunta y nos quedamos así como un poco paralizados y no sabemos qué contestar y estamos en un sí es, no es que no sabemos, ¿no? Seguramente a todos nos ha pasado. Bueno, pues Dante se quedó de piedra cuando le dice Cavalcanti lo siguiente. Fijaos, miró a mi alrededor como si tuviese el propósito de encontrar conmigo a otro. E poi che il sospechar fu tutto spento, piangendo, disse, y después de que toda sospecha de estar a mi lado su hijo se le apagara, llorando, me dijo, se per questo cieco carcere vai per altezza d'ingegno? Mio figlio ove, e perché non è teco? Fijaos, fijaos cómo conoce, qué bien conoce papá, ¿no? A Dante. Tantas veces en la casa del uno, del otro, íntimos amigos, ¿no? Y además gente de dinerito y de un gran nivel cultural y que eran unos grandes poetas ambos y que uno había publicado La Vita Nueva y el otro las rimas y Dante también muchas rimas, etcétera, ¿no? Entonces le dice, si por esta ciega cárcel, vas merced a la alteza, a la altura de tu ingenio, acordaos que lo del ingenioso hidalgo viene de Homero con el varón de ingenio, de multiforme ingenio, ¿no? El polítropos que dice Homero. Pero es que esa palabra enlaza la Odisea con la Divina Comedia con el Quijote, porque la palabra ingenio en Dante es fundamental, porque el ingenio es la capacidad de comprensión para hacer este peregrinaje, porque lo que le condenará, lo veremos en el canto 26, cuando toque, ¿no? Lo que le condenará a Odiseo, a Ulises, es que quiso hacer todo esto igual, pero senza ingenio, senza un maestro que le enseñase el ingenium, la capacidad de transformar las cosas con la palabra, como lo definió Lorenzo Valla 2 siglos después, y de ahí viene el ingenioso hidalgo que transforma la realidad con la palabra. Frente a eso, el desengaño barroco, ingenium versus desengaño, todos sabéis. Bien, la altura de tu ingenio, la nobleza, he traducido, ¿no? De tu ingenio, es el que te ha hecho capaz de poder atravesar esta cárcel ciega. Pero entonces, ¿es que mi hijo es menos ingenioso que tú? ¿Es que mi hijo vale menos que tú? ¿Es que mi hijo no tiene el mismo derecho que tú a hacer este recorrido transhumanal, que diría Dante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que no estás con él? Y Dante se queda petrificado porque Cavalcanti en abril de 1300 está vivo, pero el autor sabe que en 3 meses va a estar muerto.
El Dante personaje sabe que está vivo, pero el Dante autor sabe que está muerto. Esto es como el gato de Schrödinger, porque uno es el autor que escribe y otro es el personaje que vive el encuentro con el padre de su mejor amigo. Supongo que esto se entiende. Y entonces se queda planchado, como si le hubiera caído un rayo encima, estas cosas que te dejan planchado, ¿verdad? Que nos ha pasado a todos, ¿no? En alguna situación de violencia o tal, de que te quedas que no sabes. Bueno, como se quedó en Sirac, ¿no? El padre cuando el coche cae, ¿no? Se quedó planchado, o sea, es que no tiene capacidad para actuar, ¿verdad? Paloma, a ti que tanto te gusta Sirac, supongo que aquí me he reconciliado un poquito con la película, ¿no? Y con la actuación del actor. Bien, se queda igual que el actor de Sirac cuando se le cae el Land Rover por la pendiente. Porque, claro, le está preguntando por Cavalcanti, sobre el que él acaba de firmar un mando de expulsión de la ciudad. Lo que él no sabe es que el personaje a él le va a pasar lo mismo dentro de nada. Encima, se lo va a profetizar Farinata. Esto es el tema, ¿no? Entonces, dice, si por esta cárcel ciego vas por la altura de tu ingenio, ¿y mi hijo? ¿Por qué no está contigo? Y entonces yo, ¿qué le dije a él? Dame, canta unas soleares. Dice, dame stesso non vegno. Colui que aténdela, y señala con el dedo y señala a Virgilio, per cui mi mena forse, qui guido vostro ebbe a disdeño. Este es un verso controvertido que ha suscitado ríos de tinta, por decirlo con el tópico, y que yo tengo mi interpretación, que es la misma que la de Sermonti, por ejemplo, o la de María Soresina, Violeta Díaz Corralejo. O sea, yo aquí no lo tengo, no tengo ninguna duda. Os voy a explicar cuál es la duda, ¿no? Cuál es el problema. Es ese cui, que no sabemos a quién se refiere. El cui pronombre no sabemos a quién remite. Y hay dos posibilidades, que remita a Virgilio o que remita a Beatrice, ¿vale? Hay gente que piensa que remite a Virgilio y lo explica, y hay gente que pensamos que remite a Beatrice y lo vamos a explicar. Os lo leo, os lo traduzco y lo comentamos. E io a lui, dame stesso non vengo. No vengo por mi propia voluntad. O sea, este viaje lo hago porque me están ayudando. Y señala con el dedo. Ese que allá me espera, me lleva mi mena. A quien, cuidado con este a quien, en la traducción es complicado porque ese a quien parece que se refiere a Virgilio. A quien Guido tal vez fue indiferente. Entonces, los que sospechan que se trata de Virgilio y que eso es la culpa del por qué tarifaron, que no es así, además os lo voy a demostrar ahora en 5 minutos, lo que vienen a decir es que sí, porque Guido era un gran filósofo, pero se preocupó poco de la poesía latina y no leyó mucho a Virgilio, y entonces aquí está despechado con él porque conocía peor a Virgilio que Dante. Es una tontería, eso no es así. Ese cui, y quizá tengo que buscar una traducción que sea más ambigua, le daré una vuelta, ese cui se refiere a Beatrice. ¿Por qué? Vamos allá. O sea, no vengo por mí mismo. El que allá aguarda, por aquí me lleva, ya que tu hijo quizá le fue indiferente o le fue desdeñosa a la sabiduría simbólica, a la sabiduría con mayúsculas, a la Sofía gnóstica. Esa es, tengo que dar una vuelta a la traducción para que por lo menos para mantener la ambigüedad. Eh, Sigo leyendo. Le sue parole, el modo de la pena, esto es muy importante, por eso lo he subrayado, m'avean di costui già letto il nome, pero fu la risposta così piena. O sea, sus palabras, que lo que quiere decir es su manera de hablar. Y la pena que estaba padeciendo, veis aquí a los dos, ¿no? Aquí veis este que solo asoma el cuello y Farinata hasta el ombligo, en el cuadro este de Guillermo Giraldi, precioso, bellísimo, ¿no? Entonces, Farinata y Cavalcante, el padre de Guido, y lo que dice es que por la manera de hablar y por la pena que estaba padeciendo, es decir, la de los heterodoxos, la de los librepensadores, la de los ateos, con todas las comillas que queráis, la de los que van por libre buscando respuestas sobre la condición humana y divina, y que por tanto están aquí en el, digamos, infierno, en la fosa
sexta de los epicúreos, que yo me he inventado, porque no está en Aristóteles, porque no puede estar, obviamente, porque Aristóteles no cree en nada de estas cosas y porque no era cristiano, igual que Epicúreo tampoco, claro, y Averroes tampoco, pero en fin, lo coge Santo Tomás y aquí viene el lío que ahora os explicaré. Entonces, tanto por la pena como por las palabras, yo ya su nombre conocía perfectamente, sabía que era el padre de mi mejor amigo. Por eso mi respuesta fue tan evidente. Di súbito, drizzato, gridó. Fijaos, estaba asomado hasta el mentón. Y cuando le respondí, pegó un salto, se levantó, se irguió porque ha entendido en mi decir que Guido podría estar muerto. Y pega un grito y dice así, di subito drizzato gridò, come dicesti egli ebbe, non vive egli ancora? Non fiere gli occhi suoi lo dolce lume? O sea, ¿cómo? Dijo pegando un grito, alzándose súbitamente. ¿Cómo has dicho que fue? ¿Es que entonces ya no vive? La dulce luz no hiere ya sus ojos. Aquí, esto, perdonad que es un poco filológico y puede ser quizá demasiado minucioso, pero me importa mucho. Entonces os lo voy a decir. Mirad la rima. Nome, come, lume. Es que Dante no sabe rimar otra palabra con ome. Esto es lo que se llama rima siciliana, porque ellos pronunciaban nume, cume, lume. Todavía los sicilianos hoy, mi amigo Franco cuando habla o Battiato cuando canta Punizzo da Muri, cuando canta en siciliano es todo con U's. Isabel lo sabe que habla siciliano en la intimidad. Entonces es todo con U's. Y es la misma rima que empleó. No he querido traer el poema, porque entonces ya nos enrollamos aquí hasta el día del juicio. Pero es la misma rima que usa Cavalcanti para su poema fundamental Donna me prega che cosa è l'amore, que es el gran eh, espacio sagrado de reflexión, igual que Alcor Gentile es el de Winnicelli, Donna me prega es el manifiesto de Cavalcanti y Donne che avete intelletto d'amore, ¿verdad? Que sale en la Vita Nueva, es el manifiesto de Dante Alighieri. Alcor Gentil, Donna me prega cosa del amore, Donne che avete intelletto d'amore. Son los tres grandes manifiestos en que estos tres grandes poetas fundadores del Dolce Nuevo se plantean qué es el amor y qué relación tiene que tener el poeta con la mujer amada, etc. Y él, en esa Donna me prega cosa del amor, usa este mismo tipo de rima siciliana. Con lo cual nosotros sabemos perfectamente que Dante está homenajeando, está remitiéndonos al poema de Cavalcanti sobre el amor en el que tarifaron y tuvieron un gran problema y se separaron y bueno, acabaron medio enfrentados dialéctica y emocionalmente y eso Dante no, pues claro, al final vivió toda la vida pues con esa, es un poco me recordaba, ya sabes que me gustan mucho los Beatles y ahora con el último disco de Paul McCartney he oído mucho sobre comentarios del disco y sobre la vida de él, del uno del otro. Si Paul McCartney nunca se hubiera reconciliado con John Lennon antes de su asesinato, Paul McCartney viviría toda la vida con la sombra de John Lennon. Y en parte es así, porque Paul McCartney compone teniendo a John Lennon sobre la chepa. Eso, según José Luis Pardo, en Esto no es música, el famoso libro suyo maravilloso con la portada de Sgt. Pepper's, que fue Premio Nacional de Ensayo hace unos años, en el libro de José Luis Pardo, Esto no es música, lo que dice es que la clave de Paul McCartney es que él escribe siempre pensando en John Lennon, pensando que la canción la va a oír John Lennon y le va a decir esto no, esto sí, esto por aquí sí, esto por aquí no. Y eso es lo que lo ha hecho tan grande, porque vive con la sombra de John Lennon. Pues a Dante le pasó igual con la sobra de Cavalcanti. Si Paul McCartney no se hubiera reconciliado con John Lennon antes de la muerte de John Lennon, lo estaría pasando muy mal toda su vida. Pues ¿qué es lo que le pasó a Dante? ¿Qué es lo que le pasó a Dante? Que vivió toda la vida con la sombra de la angustia del exilio de Cavalcanti. Entonces, ¿cómo has dicho? Súbitamente alzado gritó. Fue, ¿es que entonces ya no vive? ¿La dulce luz no hiere ya sus ojos? Quando s'accorse d'alcuna dimora che io facea dinanzi alla risposta, supin ricade e più non parve fora. Y aquí termina el episodio de Cavalcante y Farinata recupera exactamente la conversación por donde iban, porque este ha salido
Mientras él se dolía del palo que le ha pegado Dante, ha salido Cavalcante y le ha preguntado por su hijo. Y dice, ¿cómo? ¿Me dices que has dicho fu? O sea, a Dante se le debió escapar, no lo sabemos, porque esa previa conversación no la tenemos, pero se le debió escapar, ¿no? Y entonces dice, al advertir que yo dudaba un poquito antes de responderle, cayó de espaldas y ya no salió más afuera. O sea, al ver que yo dudaba, Cavalcante debió de pensar, mi hijo ha muerto. Y yo no tenía ni idea, por ver la hesitación, las dudas de Dante al responderle porque se quedó petrificado. Creo que esto merece que paremos un momento. Vamos al canto 3, al capítulo 3 de la Vita Nueva, cuando dice, cuando dice Dante que este soneto, que ahora os voy a leer, y todo el sueño del corazón, etcétera, ahí cuando ve a Beatrice de rojo comiéndose su propio corazón y le dice, vide cortum ego dominus tus, el amor, ¿no? Eh, Dice que Cavalcanti, que él le mandó ese soneto que escribió después del sueño, pero os lo voy a leer, se lo mandó y Cavalcanti le contestó. Y le contestó como hacían siempre con las mismas rimas. O sea, tenían tal capacidad poética, tal talento, que uno escribía con tales rimas y el otro le contestaba con las mismas rimas, le hacía su respuesta. Y a veces eso generaba una siguiente respuesta y todo eso se enguirnalaba en una serie de sonetos como los que tenéis en la revista Mirlo en su último número que os invito a que conozcáis. Entonces, primo de Gimier y Amici. O sea, Cavalcanti es el primero de mis amigos. Es el primero de mis amigos. ¿Y qué es lo que le hace a Dante escribir el soneto que le manda a Cavalcanti y que merece una respuesta? El soneto es el siguiente. Dice, a toda alma cautiva o noble pecho a cuya vista llegue esto que digo, y luego me remitan lo que piensan, salud en vuestro dueño, que es amor. Terciadas casi estaban ya las horas del tiempo en que lucen las estrellas, cuando amor de repente apareció, y horror me da acordarme de su aspecto. Parecíame alegre amor portando mi corazón, y a mi señora envuelta en un paño, dormida entre sus brazos, la despertaba y de este corazón ardiente humildemente la nutría medrosa y luego la vi irse llorando. Este soneto se divide en dos partes, pues la primera parte saludo y pido respuesta. En la segunda pongo de manifiesto a qué se debe responder. Este soneto fue respondido por muchos de los Fedeli d'Amore y por diversas sentencias, entre los que me respondió aquel a quien yo llamo el primero de mis amigos, Cavalcante. Y dije entonces un soneto que comienza, vedeste al mio parere onne valore. Visteis, en mi opinión, todo el valor. Y fue este el comienzo, la respuesta de este soneto de Cavalcanti que ahora os voy a leer, y fue este el comienzo casi de la amistad entre él y yo, cuando supo él que era yo quien se lo había mandado. La explicación veraz sobre dicho sueño no fue vista entonces por nadie, pero ahora está clarísima hasta para los más simples. Y os recuerdo el sueño. Dante, a los 18 años, vuelve a ver por segunda vez a Beatrice. Y después de que hubieran pasado muchos días y la vio vestida de blanco, blanquísimo, se va a su casa. Y en su casa se queda dormido y al quedarse dormido, y os lo leo, tiene el siguiente sueño, que es alucinatorio. Esto lo cogen en primero de psicoterapia y escriben 7 tomos con este sueño. Os lo leo, aunque todos lo hemos leído porque es del capítulo tercero de la Vita Nueva y tenemos una clase sobre eso. Pero en una clase me ocupó del capítulo 1 al 14 y lo traté muy de pasada. Entonces os lo leo. Fijaos bien. El sueño y la respuesta de Cavalcanti y todo lo que implica todo esto. Mirad, dice, la hora en que me alcanzó su dulcísima salutación era, con certeza, la nona del día, siempre es el 9, ¿no? Y porque aquella fue la primera vez que sus palabras se movieron para venir a mis oídos, me llenó tanta dulzura que como embriagado me separé de la gente y corrí al solitario lugar de mi cámara y me puse a pensar en esta cortesísima mujer. Y pensando en ella me sobrevino un suave sueño, atentos, por favor, en el que se me apareció una mirabile visione, una visión maravillosa, que me pareció ver en mi aposento una nubecilla color de fuego, dentro de la cual distinguía yo la figura de un señor cuyo aspecto producía espanto a quien lo miraba. Y él mismo me parecía tan alegre
que era cosa asombrosa. Y en sus palabras decía muchas cosas de las que no comprendía más que unas pocas, entre las cuales comprendí ego dominus tus, lo que pone ahí arriba, ¿no? Ego dominus tus. Yo soy tu Señor. El amor se va a enseñorear de ti, ¿no? Yo soy tu Señor. En sus brazos, atentos ahora a los de primero de psicoanálisis, en sus brazos me parecía ver una persona que dormía desnuda. Esto está escrito en 1294. Que dormía desnuda, salvo que me parecía ligeramente envuelta en un manto color de sangre, mirando a la cual yo, con mucha atención, conocí que era la mujer que me había saludado el día anterior, que se había dignado a saludarme. Y en una de las manos de ella, no de él, me parecía que tuviese una cosa que ardiera enteramente y me pareció que dijese estas palabras, vide cor tuum, aquí lo tenéis, mira tu corazón. O sea, tiene en las manos palpitante y refulgente de un rojo casi que está como el hierro al fuego, ¿verdad? Palpitando y le dice, mira tu corazón. Fijaos el sueño que tiene Dante, ¿no? Con Beatrice y con el amor. Dante, amor, Beatrice. Mira tu corazón. Y después de haber estado en algún tiempo de esta forma, parecíame que despertase a esta mujer que dormía y tanto se esforzaba con su ingenio, subrayad la palabra, ingenio, que le hacía comer mi corazón, el cual le ardía en la mano y ella lo masticaba medrosamente. El sueño sigue, luego lo leéis, lo tenéis en la Vita Nueva, pero es alucinatorio. Entonces Dante escribe un soneto y se lo manda a Cavalcante. Y Cavalcante se lo devuelve en otro soneto. Esta, que tenéis aquí, es la edición de mi querido Rosén Arqués, catedrático de la Autónoma de Barcelona, del grupo de los dantólogos, ¿no? Uno de los más, el que hizo también la edición de Petrarca del Secretum, que ha publicado muy recientemente todavía esta poesía completa, además bilingüe y traducida por él, eh, de Guido Cavalcanti, aquí la tenéis, y explica la aparición de este soneto. Os leo lo que él dice, lo que dice Rosén. Dice, Dante envió este soneto a un grupo de amigos, poetas, a todos los fedeli d'amore, algunos de los cuales contestaron en verso a la cuestión planteada. De esta respuesta nos ha llegado la de Cavalcanti y otras más. El texto no es nada fácil. Amor con aspecto alegre lleva a Beatriz en brazos y el corazón del poeta en una mano. Seguidamente despierta a la mujer y le da de comer el corazón ardiente del poeta, tras lo cual se va llorando. Son muchos los interrogantes que plantea. El cambio de humor, de amor, de la alegría al llanto, el significado del corazón comido y la huida del mismo amor llorando. Un enigma que sin duda pretendía desafiar la inteligencia de los amigos del poeta, y el cual ninguno de ellos, según Dante, supo responder. Mejor dicho, solo Guido supo responder, porque se fijan en el despertar de la mujer y el llanto del amor del soneto, pero no miran todo lo demás. Entonces, Guido Cavalcanti eh, le, le dice, entre los que me respondió aquel, a quien llamo el primero de mis amigos, ¿verdad? Que es lo que os he leído, me mandó un soneto que comienza, visteis en mi opinión todo el valor. Y este fue el comienzo de la amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice así el soneto de, de Cavalcanti a Dante. Respuesta de Guido Cavalcanti a Dante Alighieri. Vedeste al mio parere onne valore. Os lo leo en italiano y os lo traduzco en la traducción de Rosan. Vedeste al mio parere onne valore e tutto gioco e quanto bene om sente se foste in prova del Signor valente che segnoreggia il mondo dell'onore. Poi vive in parte dove noi amore e tien ragion nel casar de la mente, si va soave per sonno alla gente che il cor ne porta senza far dolore. Di voi lo corre ne portò, veggendo che vostra donna la morte che dea nodrilla de lo cor, dicho tremendo. Quando va parve che nen già dolendo, fu il dolce sonno che allor si compiea, che il suo contraro lo venía vincendo. Viste, a mi parecer, todo el egregio, toda la dicha y todo el bien que un hombre puede experimentar.
si has conocido al amo poderoso que el mundo del honor enseñorea, pues vive donde muere la congoja y gobierna en la torre de la mente. Con tanta suavidad se entra en los sueños que el corazón nos quita sin que duela. A vos os ha quitado el corazón, le dice Guido a Dante, a vos os ha quitado el corazón al ver que vuestra dama deseaba la muerte y la nutrió con él, con temor de ello. O sea, le dio tu corazón para que no muriese. Pensad que Beatrice va a morir en unos cuantos cantos, ¿no? En 30 capítulos. Cuando lo visteis irse dolorido era que el dulce sueño concluía, pues su contrario ya lo derrotaba. O sea, un soneto extraordinario que dice Dante, que es el que generó la amistad entre ambos y consiguió que nos hermanásemos como lo que ahora la gente dice de nosotros, que somos, es el primero de mis mejores amigos. Pero ¿por qué tarifaron después de este maravilloso encuentro en que él le explica que el amor le da el corazón a Beatrice para que no se muera, etcétera, etcétera? Y ese soneto maravilloso, más todos los que siguieron después de él, de los cuales tenemos noticia, de todos ellos, impresionante. Muy bien. Y el gran sonetista que es Cavalcanti con sus rimas, sus canciones, etcétera. Pero, ¿qué pasó? Que cuando Dante escribe Donne che avete intelletto d'amore, está respondiendo a una, y voy a terminar con estas anécdotas, y el próximo día seguimos por aquí, seguimos con Cavalcanti. Eh, Cuando Dante escribe Donne che avete intelletto d'amore en la Vita Nueva, está respondiendo clarísimamente, igual que aquí, con la rima, al poema manifiesto de Cavalcanti, que es Donna me prega, cosa del amor. Ese donna, recordad, que es la sabiduría, la parte femenina sabia de cada uno de nosotros. Y la parte sabia se pregunta, ¿qué es el amor? ¿Verdad? La parte sabia de cada uno de nosotros pregunta, ¿qué es el amor? Y entonces, Dante y Cavalcanti tenemos que imaginarlos paseando por la ribera del Arno o entrando en alguna tasca a tomarse algún vinito, algún chianti, eh, por allí, y charlando, eran amigos. Las conversaciones perderían el sentido del tiempo. Cuando uno charla con un amigo se le van las horas, es un gozo, no es un delirio, es una maravilla. Pero claro, ¿quién tiene un amigo con el que pueda charlar a ese nivel? Porque te quedas solo cuando estás tan arriba. Piensa en Dante, piensa que te quedas solo. No puedes hablar con nadie. La suerte que tuvo Juan de la Cruz es tener a Ana. La suerte que tiene Dante es tener a Cavalcante. Y la perdió y se le murió. ¿Con quién charlaba luego Dante los 21 años de exilio? Con la sombra de Cavalcanti, según Rosario. Tremendo, ¿eh? ¿Y qué pasó? Vamos a meternos en una de estas conversaciones sobre el amor. Que el amor es hablar de la poesía y el amor es hablar de Dios, que mueve el sol y las demás estrellas. Y entonces Dante le cuenta sus teorías a Cavalcanti y le dice que él ha encontrado en el amor, voy a hacerlo muy a lo bruto, ¿vale? Que él ha encontrado en el amor el mecanismo, la manera, la forma de escribir la mejor poesía para llegar a comprender lo real. Ellos no sé si usarían estas palabras o hablarían directamente de encontrar a Dios, pero por ahí van los tiros. Y Cavalcanti, más cauto, más amedrentado, más temeroso, más razonable. Poned el adjetivo que os cuadre a cada uno según vuestra manera de entender estas cosas. Se asusta porque dice Dante, se va a pegar un tortazo impresionante. ¿Por qué el amor es una enfermedad? Lo dice Andreas Capellanus en el Tractatus d'Amore. El amor es una enfermedad. Mirad, hoy, si tú tienes un problema amoroso o una recurrencia amorosa de problemas, vas al psicoanalista para que vea cuál es el engrama que tienes ahí atascado, que no ves y que se repite una y otra vez. Cuando dejas de culpar a los demás, piensas, oiga, a ver si va a estar el problema en mí mismo. Y entonces intentas verlo, porque hay cosas como que se repiten, ¿no? Entonces te ayudan a verlo. Bueno, pues cuando en la Edad Media tenías este problema, era al revés. Si te enamorabas es cuando ibas al psiquiatra. Lo digo, estoy hablando en sentido figurado. No cuando no te enamorabas, porque no enamorarse es lo normal. Enamorarse es un problema, porque es una enfermedad. Entonces tienes que ir al médico. La enfermedad del amor. Hay una novela de Antonio Prieto que se llama así, precisamente, ¿no? La enfermedad del amor. Esto es fundamental. Entonces ahí pelearon, porque Dante dice, vamos a ver, voy a poneros un ejemplo
muy actual de la carrera del espacio. Vámonos con el loco este, con el Elon Musk este, tirado, vámonos a Marte. Y yo me subo en un cohete con él y me voy a Marte. Y vuelvo. Y os lo cuento. Y yo le digo, yo soy Dante, y le digo en cuanto que vuelvo de Marte, yo llamo a Cavalcanti y le digo, oye, que he estado en Marte. Y él ni me escucha porque se asusta, porque piensa que estoy loco. Y ni siquiera quiere saber cómo es Marte. ¿Sabéis por qué? Porque me dice, no se puede ir a Marte, eso es imposible. ¿Os acordáis el cardenal Belarmino cuando en la Torre de la Spécola de Padua Galileo Galilei vio las cuatro lunas, bueno, cuatro de las muchas, pero él vio cuatro de las lunas de Júpiter en el telescopio y al final se tuvo que retractar y tener que decir bajo cuerda pur si mueve, pero el cardenal Belarmino, el gran jesuita, decía que teniendo la Biblia para qué necesitaban un telescopio, porque Galileo lo único que le decía es, pero eminencia, mire, y él no tengo nada que mirar, tengo la Biblia. No miró el telescopio, porque tengo la fe. Yo no necesito telescopio, tengo la palabra de Dios, tengo la fe. ¿Qué telescopio ni qué telescopia? Y tú te callas, y si no te callas, a la hoguera, como Giordano Bruno. Y se cayó, por la cuenta que le traía. Por lo visto, Juan Pablo II, 300 años después, la iglesia es que va despacio, pidió perdón. Pues hombre, ya les vale, ¿no? Pero es por si mueve. Entonces, ¿qué pasa? Que si a ti te dicen, he visto cuatro lunas en Júpiter y la Tierra no es el centro del universo, si tú no miras por el telescopio, dices, eso es imposible y estás loco, porque mira lo que dice aquí la Biblia. Bueno, pues con Cavalcanti, espero que se haya entendido el ejemplo. Con Cavalcanti pasó algo de esto. Dante le dijo, he estado en Marte. Y Cavalcanti dijo, eso es imposible. Pero como se querían mucho, se tomaron unos vinos y Dante le dijo, mira, es que hay un tipo que está pirado en Estados Unidos que ha cogido un cohete, me ha metido en él y he aterrizado en Marte y he dado un paseo y me he vuelto. Y entonces Cavalcanti le dice, te acepto, porque somos muy amigos y sé que no estás loco, te acepto lo que me cuentas, pero eso es peligrosísimo. Nunca más te subas a ese cohete porque lo normal es que explote, porque el amor es un peligro. Y Dante dijo, el amor es un peligro, pero es lo único que nos lleva a lo real. Y ahí tarifaron. Y leedlo, por favor. Leed Donna me prega cosa el amore de Cavalcanti y luego leed O donne che avete intelletto d'amore y me diréis si no tengo razón. Y ese enfado de Cavalcanti, cuidado, era su hermano mayor, pensó, este Dante se está volviendo loco. Tanta mística y tanto mística se le va a roer el cerebro. Cavalcanti era un filósofo natural. Cavalcanti estaba buscando la manera de negar la existencia de Dios. Cavalcanti estaba buscando un mundo distinto. Y entonces de repente ve las velidades místicas de su mejor amigo, de su hermano pequeño, y lo quiere proteger. Y le dice, ni te se ocurra, muchacho, ni te se ocurra, en dialecto manchego. ¿Me estáis entendiendo? ¿Veis de lo que estoy hablando? Esto es fundamental, fundamental. Y ahí tarifaron. Qué mala suerte. Al poco tiempo, un tipo le pegó 6 tiros a John Lennon. O sea, al poco tiempo, un bando expulsó a Cavalcanti de la ciudad, coge la malaria y muere. Y Dante vive 21 años con esa culpa. Y sin tener a alguien con quien poder hablar de todas estas cosas. Esto es la clave. Fijaos si esto, os lo voy a demostrar, ¿no? Fijaos si esto lo entendió Boccaccio, que nos comentó en Florencia este texto, ahí en la iglesia de la Abadía, un jueves. Fijaos si Boccaccio entendió bien esto que os estoy explicando sobre quién era Cavalcanti, que vamos a leer juntos, es muy breve. Vamos a leer juntos, lo tengo en el substa, si alguien. El cuento, la novela novena de la jornada sexta del Decamerón, que dice así. Y termino con esto. Y luego os dejo que preguntéis. Seguimos el próximo día. Guido Cavalcanti injuria cortésmente con unas palabras ingeniosas a algunos caballeros florentinos que lo habían sorprendido. ¿De acuerdo? Y leo. Advirtiendo a la reina que Emilia se había desembarazado de su historia y que a nadie quedaba por novelar sino a ella, excepto aquel que tenía el privilegio de decirla al final, así comenzó a decir. Y nos cuenta su novelita. Dice, aunque gallardas señoras hoy me habéis quitado más de 2 historias entre las que yo había pensado contar una,
no ha dejado de quedarme una para contar, en cuya conclusión se contienen tales palabras que tal vez ningunas se ha contado de tanta sabiduría. Fijaos, la palabra sabiduría como el centro de la historietita, cuya moraleja es muy impresionante, fabulosa, nos quiere contar Boccaccio, hablándonos de quién es Cavalcanti y cómo se le veía en su época a Cavalcanti, es decir, en la Florencia de hacia 1290, cuando Dante está escribiendo la Vita Nuova. Debéis pues saber que en tiempos pasados, o sea, hace 40 años, estamos en 1348, en plena peste, estamos en Fiesole, ¿no? Pues en tiempos pasados, hace 50 años, o sea, hace 2 generaciones, en nuestra ciudad muchas bellas y encomiables costumbres, de las cuales hoy no ha quedado ninguna por causa de la avaricia en que ella ha crecido con las riquezas que ha desterrado a todas. La palabra, veis que está citando a Dante todo el tiempo. ¿Cuál es la causa del fracaso de la ciudad? La avaricia. Es lo que ha provocado el colapso de Florencia, ¿no? Entre las cuales costumbres había una según la cual en diversos lugares de Florencia se reunían los nobles de los barrios y hacían grupos de cierto número, cuidando de poner en ellos a quienes pudiesen soportar cumplidamente los gastos. Eran unas cofradías como los alcarteches del País Vasco y estas cosas, ¿no? Y las cuadrillas. Bueno, esto se da en todo el mundo, ¿no? Igual, ¿no? Las sororidades o las fraternidades en las universidades americanas, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, dice, grupos de cierto número cuidando de poner en ellos a quienes soportar pudiesen cumplidamente los gastos. Y hoy uno, mañana otro, y así sucesivamente todos invitaban a comer, cada uno el día que le correspondiese a todo el grupo. O sea, ya digo, como las cuadrillas. Y a la mesa frecuentemente invitaban a nobles forasteros cuando allí llegaban, o a otros ciudadanos, y también se vestían de la misma manera al menos una vez al año. Y juntos los días festivos cabalgaban por la ciudad. Claro, eran caballeros, tenían dinerito, tenían caballo, eran caballeros. Por tanto, eran la gente bien de la ciudad que se reunían en estas cofradías, se pegaban unas comilonas en el Alcarteche de turno o en la Euskotaberna de turno, ¿no? Y también se vestían de la misma manera al menos una vez al año. Y juntos los días festivos cabalgaban por la ciudad y a veces gustaban, y máximamente en las fiestas principales o cuando alguna noticia alegre de victoria o de otra cosa hubiera llegado a la ciudad. Muy bien. Entre las cuales compañías había una de Miser Betto Brunelleschi, a la que Miser Betto y los compañeros se habían esforzado mucho por atraer a Guido de Miser Cavalcanti de los Cavalcanti, o sea, el que estamos viendo en el infierno ahora mismo. No sin razón, o sea, lo querían atraer a su cuadrilla, porque además de que era uno de los mejores lógicos que hubiera en su tiempo en el mundo y un óptimo filósofo natural, hoy diríamos biólogo, como Aristóteles, filósofo natural, ¿eh? Hoy diríamos biólogo, médico, algo así, ¿no? Pero un humanista, un grande, ¿no? Poeta, etc. Cosas de las cuales poco cuidaba la compañía, o sea, no es que se dedicasen mucho a la filosofía precisamente, estaban en las comilonas, ¿no? Fue tan donoso y cortés y elocuente hombre que todo lo que quería hacer y de un noble era propio, supo hacerlo mejor que nadie. Y además de esto era riquísimo. Y lo más que pueda decir la lengua sabía honrar a quien le parecía que valiese. Pero mi Betto nunca había podido tenerlo. Y creía él con sus compañeros que ello ocurría porque Guido, en sus especulaciones, muchas veces, mucho se abstraía de los hombres. Y porque en algunas cosas compartía las opiniones de los epicúreos. ¡Oh, Boccaccio! ¡Qué grande eres! Os recuerdo que Boccaccio comentó el canto 10. ¿Eh? De los epicúreos se decía entre la gente vulgar que estas especulaciones suyas estaban solamente en buscar si se podía probar que Dios no existe. Maravilloso. O sea, Guido Cavalcanti, rico, gran poeta, gran elocuente, gran retórico, gran filósofo natural, gran hombre, lo tenía todo, guapo, joven, poeta, pero es que además parece que transitaba entre los epicúreos y se ocupaba de intentar demostrar, no como Santo Tomás que Dios existe, sino que Dios no existe. O sea, una cosa peor. En la época, insisto, esto en la época Isabel es insólito, porque nadie en Occidente podía no tener una religión. Podías ser más o menos heterodoxo y luego hacer de tu capa un ensayo en casa, pero tú eras católico. O sea, es que no te podías plantear, todos como los países musulmanes hoy en día, que no te puedes, no pueden plantearse que no tengas una religión. Y hasta que no digas una te van a preguntar, porque mientras no digas una te van a seguir preguntando. Esto es importantísimo. Entonces, es insólito, pero fijaos Boccaccio, qué listo, ¿no? O sea, escribiendo esto en 1350 y hablando de que hay un tipo en 1300 que se está planteando cuestiones sobre intentar llegar a la conclusión de que Dios no existe.
y que está entre los epicúreos. Ahora, esta es la historieta, ¿no? Sucedió un día que habiendo salido de Guido, de Orto San Michele, donde hemos estado todas las veces en la cofradía, yendo hacia la Piazza de la Signoria a la derecha, donde está el David de Donatello, dentro es una iglesia, pero es una iglesia que es una cofradía de todos los oficios de la época, ¿no? Que está allí llegando hacia la Piazza de la Signoria. Ya sabéis qué maravilloso en este oratorio de San Michele, todos lo conocéis, con el San Miguel de Donatello, fabuloso, que están allí todos los gremios, ¿no? Es una iglesia pagada por los gremios y es un maravilloso museo que se visita, hemos estado mil veces. Y viniendo por el corso de los Animari hasta San Giovanni, o sea, hasta el baptisterio de San Giovanni, al lado, ¿no? Que muchas veces era su camino, estando allí esos sepulcros grandes de mármol y que hoy están en Santa María Reparata, acordaos que estamos en 1290, que la iglesia es Santa María Reparata, de la que hoy solo tenemos la cripta y bueno, y el museo, todo lo que al entrar en el museo se ha recuperado, porque esta iglesia se tiró para construir Santa María de las Flores, con Brunelleschi haciendo la cúpula, pero ya en época de Cosme de Medici. Entonces, estamos en la época de Santa María Reparata, que es la antigua catedral de Florencia, que hoy está perdida, solo tenemos la maqueta cuando entramos en el museo y la vemos. Bueno, pues entonces él está al lado, paredaño a la catedral, había un cementerio de tumbas y entonces dice, estos sepulcros grandes de mármol que hoy están en Santa María y muchos otros alrededores, o sea, entre el baptisterio y la iglesia de Santa María Reparata había un cementerio y estando él entre las columnas de pórfiro que allí hay y aquellas tumbas y la puerta de San Giovanni que estaba cerrada, Miser Beto con su compañía a caballo, viendo a Guido allí entre aquellas sepulturas, como paseando solo por entre los muertos, ¿no? Dijeron, vamos a gastarle una broma. Entonces todos a caballo, todos muy chulitos, todos muy figos, se diría en italiano, no molto fighi, allí todos chulitos con sus cabezas, tucutún, tucutún, le van a gastar una broma al filósofo natural, al ateíto, ¿no? Y espoleados los caballos a guisa de un asalto bullicioso, estuvieron encima casi antes de que él se diera cuenta y comenzaron a decirle, Guido, ¿tú te niegas a entrar en nuestra compañía? Pero di, cuando hayas encontrado que Dios no existe, ¿qué harás? A quienes Guido, viéndose rodeado por ellos, prestamente dijo, señores, en vuestra casa, ¿os acordáis cuando dijimos que el mundo de lo corruptible era el sepulcro, según Dante en el Convivio, cuando habla de las tres mujeres que asocia a las tres corrientes filosóficas, epicúreos, estoicos, peripatéticos? Y os dije, acordaos de esto para el final de la clase. Muy bien. Señores, en vuestra casa, o sea, el cementerio es vuestra casa, porque estáis muertos. En vuestra casa podéis decirme lo que os plazca. Y poniendo la mano sobre una de aquellas tumbas que eran grandes, en italiano dice leggermente, es una de las condiciones, la leggerezza, que Italo Calvino, 6 propuestas para el milenio, que fue de aquellas Norton Conferences que no pudo dar porque murió antes y que están publicadas en Siruela, las tenéis, y en Einaudi en italiano, él habla de la leggerezza y cita este pasaje para comentar ese leggermente con el que pega el salto Cavalcanti. Y entonces, con mucha leggerezza, eh, eh, y, y, poniendo la mano sobre una de aquellas tumbas, con molta leggerezza, que eran grandes, que dio un salto y se puso del otro lado y librándose de ellos se fue y los dejó compuestos y sin novio, como tontos, a caballo, dentro del cementerio, vale decir, su casa. Ellos, el cuento es extraordinario, ellos se quedaron todos mirándose unos a otros y comenzaron a decir que era un tarado y que lo que había contestado no quería decir nada, siendo como era que allí estaban, no tenían ellos nada más que hacer que todos los demás ciudadanos y no Guido menos que ninguno de ellos. Este tío está tonto, pero ¿qué ha dicho? Pero esto es un cementerio. Miser Beto, que era el más listo de todos estos capullos, ¿no? Volviéndose a ellos dijo, los aturdidos, los tarados, sois vosotros, si no lo habéis entendido. Nos ha dicho cortésmente y con pocas palabras la mayor injuria del mundo, porque si bien lo miráis, estas sepulturas son las casas de los muertos, porque en ellas se los pone y se quedan los muertos, las cuales dice que son nuestra casa, y nos prueba que nosotros y los demás hombres incultos y no letrados somos, en comparación de él y del resto de los hombres de ciencia, peor que muertos. Y por ello, al estar aquí, estamos en nuestra casa. Entonces todos entendieron lo que Guido había querido decir y avergonzándose,
nunca más le gastaron bromas y tuvieron en adelante a mi cervello, Beto, por sutil y entendido caballero. ¿Qué os ha parecido el cuentito, querida Manuela? Y qué grande bocacho. ¿Y cómo ha entendido el pasaje que estamos leyendo del cementerio, con las fosas, con los muertos? Qué grande bocacho. ¿Cómo lo hace sin citar nada? Como diciendo, el que pueda entender, qui audies audiat, el que pueda entender que entienda, y yo no me voy a rebajar aquí a explicar nada. Es maravilloso, es genial. Y es el horizonte de expectativas desde el que me he aventurado, creo que con buen criterio, a, a comentaros el canto 10, que como veis llevamos ya dos clases y no va a quedar otra. Ahora quedo a vuestra disposición. Espero que se haya entendido algo de lo que hemos hablado. Ojalá. A ver, ¿quién rompe el fuego? Venga, lucecita, Sí, adelante. me intriga muchísimo este diálogo de Dante con Cavalcanti, el Dona mi prega y tal. Y me pregunto lo siguiente, ¿está Cavalcanti aludiendo al amor ereus, esta teoría de Arnaldo de Vilanova y tal, que el amor es una fuerza que destruye, mientras que Dante piensa otra cosa y tal? ¿Cómo tú ves esto en términos Exactamente. médicos de Cavalcanti? Es exactamente eso. Acordaos que Jaume Fontcuberta, el editor del Acantilado que muere, su último trabajo fue precisamente editar la Divina Comedia de Mico, tiene un librito pequeñito sobre del amor desde los trovadores a Dante Alighieri, en que lo explica perfectamente. Luego, os lo voy a poner luego en el tab, es una maravilla del libro. Y entonces, efectivamente, esto es el Tractatus d'Amore de Andreas Capellanus. Esto es todo. Capelán. Claro, esto es toda la corriente. Fíjate que el Tractatus de Amore de Capella es de 1220, o sea que es casi coetáneo al propio Cavalcanti, que nace en 1250, es coetáneo a Federico II. Entonces había una diatriba sobre que el amor era muy peligroso, el amor era una enfermedad. Es que el amor no existía y lo que existían eran pulsiones que ellos las veían como una locura. Lo que existía era el matrimonio y lo que existía era el sexo. Eso siempre ha existido, pero no existía el amor. El amor lo inventan primero los trovadores y luego los dolcis novistas. Pero para Cavalcanti, el amor es algo peligrosísimo. Fíjate que en el soneto que he leído, que le responde a Dante, es el único soneto que responde a Dante en que de alguna manera es más o menos todavía optimista y le da una cierta, le abre una cierta puerta de indagación a Dante. Pero cuando ve que Dante sigue por esa puerta, seguramente empieza a leer la Vita Nueva y ve que se mete y se mete y se mete, Cavalcanti se preocupa muchísimo y como hermano mayor, de alguna manera le quiere parar los pies y le echa la bronca. Y Dante no lo acepta porque Dante lo que le viene a decir es que nuestro destino está en Marte. No, pero es que a Marte va a explotar el cohete, pues que explote, pero es que nuestro destino es Marte, no es el cementerio. ¿Me explico? Pregunta, sí, sí, esto me intriga muchísimo, estaríamos hablando, me prometes muchas horas de esto después. Eh, Está implicando Cavalcanti que Dante es aquí víctima del amor Ereus con Beatrice, No, él proyecta sus propios miedos. Él proyecta sus miedos y él quiere proteger a Dante de la locura. Punto. pero él está pensando que Dante Claro. está en esa situación del amor Ereus, ¿no? Es la Vita Nueva en clave, Ujú, digamos, cavalcantiana. Piensas, Dante está completamente loco y lo que hay que llevarle es un frenopático. Claro, ujú. claro. Me parece interesantísimo porque aquí yo veo un doble plano, que están hablando de filosofía. Beatriz, filosofía, el amor en ese sentido, amor a la filosofía, es una idea abstracta, pero simultáneamente hay un sonido raro, ¿no? Espera, que voy a silenciaros a todos y luego enciendes tu micrófono. Porque debe haber alguien que lo tiene encendido. Yo os silencio y ahora lo enciendes. Ahora enciende tu micrófono, Luz. Ya, Sí, sí. pues se oye mejor. Que esto me intriga mucho porque si Beatriz es una idea y es el amor a la filosofía, es un concepto. Está Cavalcanti hablando en otro plano, porque está hablando del amor Ereus. Perdona, Luce, que te corto porque Beatrice no es un concepto. Beatrice es una pasión necesaria para poder encontrarnos con lo real de nosotros mismos. Pero eso Cavalcanti no lo entiende y es normal que no lo entienda, porque Ujú. Cavalcanti es un tipo normal y corriente. Cavalcanti sería el que te diría, no te metas en esos líos, ¿a dónde vas por ahí? Ujú. Tú prepara unas oposiciones a... Están hablando en claves distintas, entonces.
Tú Lo- prepara suposiciones. Totalmente. ¿Qué pintas tú ya para retiros de meditación? Tú prepárate unas suposiciones y luego te jubilas. El sueño, como tú decías, el sueño de Dante merece muchísimo estudio. Hombre, que te... Psicoanalítico, porque ahí ya, eh, a mon avis, como diría en francés, a mon avis, es que está mezclado aquí todos estos planos de la filosofía, del amor, pero que nos lleva a entender lo real, como tú dices, el amor, el verdadero amor nos lleva siempre a entender a Dios, siempre, siempre, estoy totalmente de acuerdo, pero eh, no es, ¿cómo decirte? No es aséptico, esto no está en estado puro. También hay en el sueño, por el sueño, vemos nosotros las complicaciones psíquicas de lo que se está hablando aquí. Hay una pulsión física, corpórea, que es innegable. Además, cuando un artista se pone a soñar, ya estamos, hay que ponerse los cinturones de seguridad. Es otra cosa, es más complicado, mucho más complicado. Y claro, desde el punto de vista de Cavalcanti, pues nos lleva un poco a eso. Claro, Cavalcanti es un ser humano normal, un grandísimo poeta, un grandísimo político, un grandísimo filósofo y un racionalista extraordinario. Entonces, todas esas veleidades de Dante le dan miedo. Y eso es lo que provoca la ruptura entre ellos, que generó la angustia infinita de Dante toda su vida. Porque, porque mató a su mejor amigo. O sea, es una historia, habría que escribir una novela sobre esto, una película o algo, porque es extraordinaria. Y yo entiendo muy bien a Cavalcanti, pues me recuerda muchísimo a mi maestro. A mí Juan Blanco siempre me decía que a dónde iba, que me dejase de líos, ¿no? Estaba preocupadísimo. Se preocupaba porque me quería. ¿No? Claro. Pero hay toda una cultura del amor en todo esto de los trovadores de los Novo, el amor Ereus, Villanova. Todo esto complica muchísimo toda la situación. Qué bello. Me parece maravilloso. Ángel, Jaime. una de las cosas que a mí me está paradójico, ¿no? Que en el Dolce Sin Novo o Guinizelli precedió a Cavalcanti, ¿no? Y entonces la visión de él parece más evolucionada. Entonces la de Cavalcanti parece más en un retroceso, porque Guinizelli decía, pues, el corazón gentil, pues, obviamente nos abre a la mujer ángel, a la dona angelicata, pero ¿cómo, cómo se da este proceso cuando uno piensa que ya Guinicelli como que había resuelto esta aproximación más hacia la Beatriz de Dante? Y entonces como que Cavalcanti vuelve de nuevo con el, 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 la restricción, ¿no? De que el amor es trágico y el amor no te puede llevar al empirio. Y de nuevo, ¿cómo ata esto con el averroísmo? Porque el averroísmo parece que está detrás de esta premisa de que la verdad absoluta no puede contaminarse con el amor terrenal. Mm. No sé, es que habría que conocer bien a Cavalcanti. Tampoco tenemos tantos datos sobre su vida. Tenemos los poemas que son fabulosos, pero siempre hay que leerlos, claro, en oblicuo, porque una cosa es la poesía y otra cosa es tu experiencia. Pero lo que aquí yo me imagino a Cavalcanti como un inmenso poeta que siente la fraternidad de Dante absoluta, lo ve como un hermano pequeño que en algún momento le supera y eso a lo mejor le generó celos, y luego ve que es que se le va, se le va, se le va, se le va, y lo quiere como agarrar y eso provocó una tremenda eh, explosión de, de incomprensión y de enemistad entre ambos que acabó como acabó. Y seguramente en Cavalcanti había dos cosas. Había un profundo amor a Dante y mucho miedo. Y ese miedo que no acabo de comprender. O sea, para él el amor era una tragedia porque el amor destruía las ciudades. El amor destruye las familias. O sea, si tú te casas con la hija de Farinata y luego que vas, te vas y por ahí enamorándote de señoras y tal, eso no tiene ningún sentido, eso es peligrosísimo. Entonces, Cavalcanti está en esa posición como de la ortodoxia racionalista, del constructor de ciudades, y Dante está en la búsqueda de Dios a través del amor. Entonces, es que o sea, por un lado es fascinante y por otro lado da un poco de vértigo, ¿no? Ver esta relación de estos dos personajazos increíbles, ¿no?
Y sí, como tú dices, Guidicelli abre las puertas, ¿no? Abre las puertas. Guidicelli era güelfo blanco, por eso Dante se va a Bolonia con él, ¿no? Cuando lo pulsan. Y luego se va a Arezzo, eso lo tengo que contar en la próxima clase. Pero mira, vamos a seguir hablando de como todo esto se va a seguir, vamos a seguir hablando de lo que implica Cavalcanti. Quizá compense darle una vuelta a Donna Me Prega y comentarla bien y entender por qué para Dante el amor es una cosa tan distinta a la que lo era para Cavalcanti, que prácticamente es la cara y la cruz. No sé si para Cavalcanti es algo extraordinario, pero peligrosísimo y que no hay que tocar. Se venera de lejos porque es peligrosísimo, te quemas, es como el fuego. Tú no te metes, o sea, tú no te echas al fuego por muy maravilloso que sea. En cambio, Dante lo que dice es que hay que echarse al fuego. Y la prueba es que en el canto 27 del Purgatorio se atraviesa la muralla de fuego, ¿no? Eso a Cavalcanti no le hubiera parecido una soberana locura, ¿no? Absoluta. Porque al otro lado no hay nada. Pero es que al otro lado está la plenitud de lo humano, que es el paraíso terrenal. Y más allá Beatrice, el paraíso. Por eso Cavalcanti no lo veía. Y le daba miedo. Le daba miedo porque pensaba que Dante se iba a achicharrar. No por nada, ¿eh? Que haya componentes de tipo personales, yo allá ni entro, o sea, es que no podemos entrar porque habría que hablar con él, ¿no? Y quizá acompañados de un buen psicoanalista para que nos explicase todos los procesos de miedos que puede haber en Cavalcanti, pero la relación entre ellos, latente, que nosotros podemos intuir en un 5% y que con eso ya nos da mucho vértigo, me parece maravilloso, me parece fascinante. Fascinante. Por eso este canto es esto. O sea, de repente estamos hablando de Confarinata y aparece un tipo que asoma el mentón del que viene de la nada, que estaba allí de roommate, de amiguete del otro en el sepulcro, y que se asoma, y qué bien entendió todo esto Boccaccio, ¿no? Con ese salto de señores, estáis en vuestra casa, aquí podéis, estáis muertos, aquí el único que no está muerto soy yo, los demás estáis todos muertos, ¿no? Fascinante. O sea que Cavalcanti padre está en la tumba y Cavalcanti hijo brinca sobre las tumbas. Claro, claro. Y Cavalcanti, padre, se asoma porque cree que si está ahí Dante tiene que estar solo. Fíjate qué historia de amor, de amistad tan bella. Está Dante, ergo Cavalcanti con él, porque eran uña y carne. Si está uno, está el otro. Si está uno, está el otro. Entonces, claro, al oír a Dante y reconocerlo, dice, ¿y mi hijo? Y dice, ¿cómo que has dicho que fue? ¿Es que ya no vive? Y Dante se queda paralizado porque en marzo del 300 Cavalcanti vive, pero muere en agosto. Y el Dante que está escribiendo ya escribe con la muerte de Cavalcanti sobre sus hombros. Y eso es lo que genera esa paralización del Dante personaje. Por eso os digo siempre, en la Divina Comedia primero no hay que tener prisa y luego hay que ver bien las actitudes corporales también, cómo se queda Mm. petrificado, se le quedan las manos heladas, cómo empieza a sudar Dante, porque se siente culpable y porque recuerda toda la historia del estropicio a quien Beatrice a quien él le fue, dice, tu hijo no está por aquí, pero me trae este, y el problema es que quizá tu hijo le fue desdeñoso a Beatrice. Es decir, le tuvo miedo al amor y a la poesía, en el fondo. Y prefirió quedarse en una aura mediocritas, ¿verdad? El jus milieno de Boileau, de Duvillé, el jus milieno, el aura mediocritas. No sé, Oh, Dios mío. me parece muy fascinante y complicado porque nos faltan datos. Sí, yo quería comentar en relación a esto que por el cuento de Boccaccio parece que esa acusación que le hacen, ¿no? de que está intentando demostrar que Dios no existe es superficial, es justa, ¿no? Por eso les dice, no tengo nada que ver con vosotros, ¿no? Claro. Sin embargo, tampoco pero no es capaz de seguir adelante, ¿no? En su vuelo. Entonces está ahí como en una postura intermedia, ¿no? Claro, mira, Quizá por la posición del amor, ¿no? O sea, quizá lo que no relaciona es al amor, ¿no? es, Con Dios, ¿no? es que hay, No sé. qué sé yo, querida Celia, qué sé yo, ¿tendría él algún problema? ¿Tendría alguna movida familiar personal de su infancia con las novias, con las mujeres? ¿Tendría algún miedo? Porque es que ya nos metemos en un terreno medio psicoanalítico. Es un Ujú. terreno muy resbaladizo y pantanoso porque no tenemos datos, ¿no? Pero fíjate, esto que has dicho de los epicúreos es muy interesante porque la manera en que
se ha intentado comprender el canto 10 por parte de la crítica es la misma superficialidad con la que tú nos estás explicando, la superficialidad con la que han entendido a Cavalcanti. No, es que los epicúreos no creen en la inmortalidad del alma. Bueno, la clase que viene va sobre eso, a ver en qué creen los epicúreos, los averroístas, los cátaros, a ver si es que no creen en la inmortalidad del alma o en lo que no creen es en la... A ver cómo digo esto sin provocar demasiadas tensiones. A lo mejor en lo que no creen es en la salvación personal, de yo, yo. Es que a lo mejor para que aparezca Dios tienes que quitarte tú. Vamos a dejarlo ahí de momento. Entramos en terrenos resbaladizos, Celia, pero fascinantes. Más. Os habéis quedado calladísimas. Pedro, ¿qué opina de todo esto, Matilda? Bueno, muy interesante todo y hemos empezado en el sepulcro y ha terminado en el sepulcro también, ¿no? Claro. Y no, a mí me suena todo a una bella amistad, ¿no? Una bella amistad entre dos hombres, entre Cavalcanti y Dante, y luego a ese fenómeno del amor que lo separa, ¿no? Es curioso que lo separe el amor, ¿no? Habría, de momento, lo estoy pensando. Muy bien. Sí, es muy fascinante. Ya digo, nos faltan datos, pero tiene uno la tentación como de escribir esto, pero por aprenderlo, ¿no? Por saber qué pasaría, ¿no? Porque parece que es una relación hermosísima y difícil. El hecho de que él meta la rima en las palabras del padre, que había usado Cavalcanti para Donna me prega, eso es, vamos, una declaración de intenciones. O sea, os pongáis como os pongáis. O sea, ahí lo que nos está diciendo, sé muy bien de lo que estoy hablando y sé muy bien que estoy criticando el Donna me prega de mi amigo Cavalcanti, que le entra un ataque de pánico y dice que el amor hay que salir huyendo, que si el amor va para allá tú, en sentido contrario. Que aquí lo que hay que hacer es casarse y formar una familia cristiana y hacer oposiciones a notarias, que a lo mejor te hacen presidente del gobierno. Un poco la idea. Pero sin embargo, Cavalcanti es modélico, ¿no? Es el buen gobernante, es el hombre Bueno, que... Cavalcanti no fue nunca buen gobernante ni nada. Cavalcanti, eso es Farinata. bueno, Farinata, es verdad. Y no, Cavalcanti verdad. Farinata Pero Cavalcanti tiene el coraje moral, ¿no? De incluso poner en cuestión el dogma de la existencia de Dios. Eso en la época es impensable. Interesante. Impensable. Y por eso Boccaccio se da cuenta, Boccaccio es muy listo. Y entonces, entender a Dante a través de Boccaccio para ver quién es Cavalcanti me parecía fundamental. Porque el cuento de Boccaccio es maravilloso, Maravilloso. Y la ligereza esa que luego va a tomar de saltar por encima de la tumba es extraordinaria. Sí. Muy bueno. Bueno, pues os dejo con la reflexión sobre este canto tan interesante. Y el próximo día, que es la última clase, en 15 días, terminamos el canto y terminamos el trimestre. Y ya nos vemos con el canto 11. Tenemos que ver el canto 11, hay que ponerse una pinza en la nariz porque ahí es una fetidez impresionante. Bueno, Paloma. Gracias. Siempre un gusto. Gracias. Muy interesante, Gracias, querido Ángel. Gracias. Gracias, Ángel. Querida tribu. Muchas gracias. Bendiciones.